Un saludo para todos. Vamos a ver la guía sobre el curado del concreto. Los objetivos de esta guía son que comprendamos por qué se debe realizar el curado del concreto y explicar el curado del concreto con aplicación de agua. Eso lo vamos a explicar en el desarrollo de esta guía. Para presentar las actividades ya sabemos que puede ser por mi correo electrónico o por mi WhatsApp, como que es más fácil según se tenga o no se tenga el medio necesario. Si tienes computador, te queda fácil, lo puedes enviar a mi correo electrónico, si no, me lo envías al WhatsApp, como hemos venido haciendo hasta el momento. Como las guías anteriores son 15 días de plazo, tengo en cuenta que me pueden enviar todas las guías anteriores. Estoy recibiendo los que estén atrasados, me pueden ir enviando para desatrasarse. El vocabulario a tener en cuenta, o sea, las palabras que vamos a usar durante esta guía. El fraguado. Cuando hablemos de fraguado, estamos hablando del proceso de endurecimiento del concreto producido por la reacción exotérmica entre el agua con el clinker que compone el cemento. Bueno, yo les había dicho en la clase que el clinker es la parte del cemento que reacciona con el agua y hace una reacción exotérmica generando que se solidifique esa mezcla que estaba líquida, se vuelve sólida, dura como una roca, y eso es lo que nos forma el concreto. Y el fraguado, entonces, cuando hablemos de fraguado, ya sabemos que es el endurecimiento del concreto. La mezcla que estaba líquida la vaciamos en un molde y el molde lo vamos a llamar formaleta, y al vaciarla con el paso de las horas se pone dura. Eso se llama endurecimiento, el fraguado, el endurecimiento de la mezcla del concreto vertida en el molde. Ahora, vaciado, procedimiento que consiste en fabricar un elemento de concreto llenando un molde, o formaleta con la mezcla de concreto antes de endurecerse. Entonces, el vaciado es la mezcla que tenemos en el trompo, la usamos para llenar un molde al que llamamos formaleta, que casi siempre se hace con tablas de madera. Por ejemplo, cuando vemos que se va a fundir una columna, simplemente se ponen las tablas, se unen y se rellena con la mezcla de concreto que salió de la mezcladora. Hidratar. Cuando hablemos de hidratar, es el agregar o proporcionar algo al concreto. Esto lo haremos constantemente luego de vaciar o echar en la formaleta o molde la mezcla de concreto recién mezclada, y cuando ya se endurezca hay que seguirle echando agua. Eso lo vamos a llamar hidratar o hidratación. La fisuración. La fisuración es un fenómeno físico que aparece en los elementos estructurales de concreto y consiste en la aparición de figuras o grietas. Es decir, que si al concreto no le agregamos agua después de que se endurece, le van a salir unas grietas o rajaduras o fisuras por falta de agua, por falta de hidratación. Resistencia a la compresión, la hemos visto en la clase, es la principal característica del concreto. Hemos dicho en la clase que la resistencia a la compresión es la capacidad que tiene el concreto de aguantar el aplastamiento o compresión de todo el peso que tiene encima. Entonces, por ejemplo, una columna tiene encima una losa, una plancha, un segundo piso, un tercer piso. Todo ese peso la está aplastando, la está comprimiendo, y esa capacidad que tiene de aguantar esa presión, esa compresión, es la resistencia a la compresión, que hemos dicho que se daba en PSI, libras por pulgada cuadrada.
Ahora empezamos con el concepto del curado del concreto. El curado consiste en aplicar agua al elemento de concreto durante por lo menos los primeros 7 días después de vaciado, para poder lograr una resistencia de aproximadamente el 98% de su resistencia potencial. El curado es sin duda uno de los procesos más importantes del concreto, toda vez que mejora sus propiedades. Es decir, curar el concreto es agregarle agua al concreto después de que se vacía y se endurece, y eso se tiene que hacer por lo menos durante 7 días. En las recomendaciones que vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo debe ser lo de agregar el agua. Cuando agregamos agua al concreto que se ha fraguado o sea endurecido, estamos haciendo el proceso de hidratación de un grano de cemento. Vamos a ver en esta figura, aquí donde estoy señalando con el cursor, que este es un grano de cemento. Yo había dicho en la clase que el grano de cemento es impalpable porque está molido muy fino. Yo lo asemejaba al talco mesana de los pies. De pronto los que han tocado el cemento con la yema de los dedos han notado que no se siente el tamaño del grano, es demasiado fino. Entonces, este grano tiene un diámetro promedio de 33 micrómetros, es decir, 33 por 10 a la menos 6 metros, demasiado fino. Este grano, cuando el agua lo toca, él se hidrata en la parte azul, o sea, por afuera, y se endurece, es el fraguado inicial, pero en la parte del centro del grano no llega el agua inicialmente. Por lo tanto, después del endurecimiento inicial del fraguado, hay que seguirle agregando agua para que esta parte de adentro que está en blanco también le llegue el agua y se alcance a aprovechar todo el potencial del grano de cemento. Aquí nos dice que por ello es necesario que luego de producirse el fraguado o endurecimiento, aplicar agua para completar el proceso de hidratación. Este proceso es el que denominamos curado. Ahora vamos a ver la influencia del curado sobre la resistencia del concreto. Esto es importante porque si no curamos el concreto, cuando yo digo curar el concreto es agregarle agua después de endurecerlo. Si no lo hacemos, él no va a alcanzar a llegar a su resistencia. Entonces el material no va a quedar de buena calidad. En esta figura, de aquí esta gráfica, que es la figura 2, apreciamos cómo el proceso de hidratación es muy rápido durante los primeros 7 días de la siguiente manera. Aquí, en este eje que estoy señalando con el cursor, tengo el tiempo en días. Aquí es cuando, aquí en el 0, en este 0 es el inicio, es el día que yo en el trompo lo mezclo y lo agrego en el molde o en la formaleta. Bien, entonces, aquí lo agrego en el molde o en la formaleta y luego de 28 días, él llega por esta línea en que va el cursor al 100% de su resistencia a la compresión. Este eje de aquí son los días y este eje de aquí es el porcentaje de resistencia a la compresión. Como dice aquí, resistencia a la compresión, la flecha hacia arriba. Quiere decir que si yo diseño un concreto como lo dosificamos con la tabla en el primer examen para 3000 psi, por decir algo, de resistencia a la compresión, si yo durante los 7 días primeros, después de haberlo vaciado, le hago el curado, o sea que le agrego todos los días constantemente agua, por aquí por donde va el cursor es la curva de 7 días, mire que hasta ahí es donde llega la línea. Esta curva es la de los 7 días, por donde va el cursor.
7 días de curado. Si yo hago eso, a los 28 días, mire que la línea no se para en la de 3 días de curado, sino que sigue hasta la de 7 y ahí para y no sigue hasta el tiempo completo de curado, que serían los 28. Con eso ya es necesario para adquirir la resistencia a la compresión necesaria. Entonces, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Mire que la inclinación aquí de esta curva es muy grande. Hasta aquí la inclinación es muy grande. Hasta donde está el cursor ahí, donde está la esquina que une el 28 con el 100%. Aquí para acá la inclinación ya es más pequeña. Mire que de aquí, de donde las líneas que unen el 28 con el 100, la inclinación ya más pequeña. Por lo tanto, lo más importante son los primeros 7 días, la primera semana después de vaciado. Si uno le está echando agua constantemente, el proceso de curado va a ser exitoso y se va a lograr la resistencia y no va a haber fisuramiento. Aquí lo escribimos. Por lo tanto, en los primeros 7 días se debe suministrarle agua al concreto de forma continua para que a los 28 días de haberse vaciado tenga una resistencia óptima. Entonces, por eso que nos debe quedar claro que es súper importante curar el concreto. Cuando digo curar el concreto, repito, es agregarle agua. Aquí, un concreto adecuadamente curado será muy resistente, tiene toda la resistencia con la que se diseñó, con la que se dosificó con la tabla. Será más durable. ¿Por qué más durable? Porque al no tener fisuras no va a desgastarse, no se va a escarachar, no se va a partir fácil. Tendrá mejor apariencia que uno pobremente curado o no curado, porque cuando uno no cura el concreto, él comienza a escaracharse, a tener fisuras, y por ahí con la fricción, con el rozamiento, con el desgaste se va dañando poco a poco. En ocasiones hasta se caen algunos pedazos del concreto. De pronto ustedes han visto que algunas columnas se les caen pedazos, es porque está mal curado. Aquí ahorita vamos a ver, la falta de curado puede causar lo que sucede cuando no se cura el concreto. Aquí nos dice fisuración, le salen unas rajaduras, unas fisuras que dañan la estructura y la resistencia del concreto. Y aquí nos dice, de no realizarse un buen curado, el resto de la resistencia que le falta por adquirir puede perderse por un secado prematuro del concreto, lo cual lo convertiría en un material de baja calidad. Para evitar este problema debemos dar el tiempo necesario al curado. Entonces, muy importante, si no lo curamos bien el concreto, se va a fisurar, o sea, le van a salir grietas, y si no lo curamos bien, no se va a alcanzar la resistencia a la compresión necesaria, completa, y no vamos a tener un material de buena calidad, sino de mala calidad. Aquí en esta foto vemos como la mano observa la fisura, vean. Estas fisuras que salen en el concreto es porque no se curó bien. Después de que se vació la mezcla de concreto del trompo, se endureció y no se le siguió echando agua. Se dejó al sol y al viento, y el sol y el viento afectan el proceso de hidratación y se forman estas fisuras. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Las fisuras se forman por falta de agregarle agua, es decir, de curarlo. Y no hay una buena hidratación del grano de cemento. Aquí le ponemos el título a la figura que dice fisuramiento del concreto por pérdida de agua en la superficie durante las primeras horas después de haberlo vaciado. Y en general es durante los primeros 7 días que hay que estarle echando agua. Actividad 1. Aquí vienen unas preguntas sobre el concepto de curado del concreto que acabamos de explicar. Leyendo bien lo que va en esta guía, usted las puede contestar. Pregunta 1. ¿Qué es el fraguado del concreto? Pregunta 2. ¿En qué consiste el curado del concreto? Pregunta 3. ¿Por qué es necesario aplicar agua para completar el proceso de hidratación? Pregunta 4. ¿Para que el concreto alcance la resistencia óptima
¿Qué se debe hacer durante los primeros 7 días? Pregunta 5. ¿Cómo será un concreto adecuadamente curado? Pregunta 6. ¿Qué puede suceder o qué puede causar la falta de curado del concreto? Entonces, leyendo la guía las contestamos. Ahora vamos con la segunda parte de la guía, que son las recomendaciones para el curado del concreto, o sea, de qué manera debemos agregar el agua. Aquí esta figura nos dice la continua y directa aplicación de agua. Entonces, el concreto, vuelvo y repito, es la continua y directa aplicación del agua. Aquí se ve como una persona con una manguera aplica el agua directamente al concreto. Esto es una columna, este es el acero que va por adentro. Ya le han quitado las tablas de la formaleta a la columna, del molde, cuando digo formaleta es molde, y ve que le está echando agua, listo, a la columna. Entonces esa es la mejor manera de curar el concreto, la continua y directa aplicación de agua. Es recomendable hacerlo. Aquí nos dice, para que leamos bien, la principal y más importante recomendación para el curado del concreto es proporcionarle la humedad necesaria, es decir, agua, para que se realice el endurecimiento de la manera más adecuada y de esta manera lograr una resistencia a la compresión adecuada y evitar las fisuras, la fisuración. Al adicionar agua continuamente, que se debe hacer por lo menos 3 o 4 veces al día durante los primeros 7 días después de vaciado. Si hacemos esto, tendremos la resistencia máxima luego de 28 días de haberse vaciado en la formaleta o el molde. Muy importante que después de que yo vacío el concreto en la formaleta o el molde, durante los primeros 7 días de haber vaciado, que cuando él se endurece, 3 o 4 veces al día hay que estarle agregando agua, bastante agua, para que él la absorba y complete el proceso de hidratación y no se fisure y alcance la resistencia, o si no va a quedar de mala calidad. Esa es la recomendación más importante. Ahora vienen otras recomendaciones, como esta: el agua para el curado del concreto se puede suministrar directamente con una manguera, como lo hemos dicho, como se mostraba en la figura. El proceso de curado también se usa, para el proceso de curado también se usan aditivos, pero lo mejor es siempre usar agua, debido a que controla el calor de la reacción exotérmica del clinker, que es el endurecimiento fraguado, y de esta manera se alcanza una buena resistencia y se evita la fisuración. Entonces, es mejor usar agua que aditivos. De no realizarse un buen curado, el resto de la resistencia que le falta adquirir puede perderse por un secado prematuro del concreto, lo cual lo convertiría en un material de baja calidad. Para evitar este problema debemos dar tiempo necesario al curado. Entonces, muy importante esta recomendación. Si no hacemos el curado agregándole la suficiente agua varias veces al día durante los primeros 7 días, no vamos a alcanzar la resistencia a la compresión y el concreto va a ser de mala calidad. Y esta recomendación, el proceso de curado, tiene como función fundamental evitar la pérdida de agua necesaria para el correcto y completo fraguado de la mezcla de concreto. De esta manera puede alcanzar sus máximas condiciones de resistencia y durabilidad en el tiempo. Algo muy importante: si el concreto no se cura bien los primeros 7 días, él con el paso del tiempo se va a descarachar, como yo lo había dicho antes, se puede deteriorar, se puede ir despedazando y no va a durar, no va a ser durable. Ahora vamos a ver la actividad 2, que son preguntas sobre las recomendaciones para el concreto, para el curado del concreto. Las preguntas sobre las recomendaciones que acabamos de decir. Que lean por favor bien la guía. Aquí hay un video que es importante verlo, el video tutorial para realizar esta actividad. Aquí está el enlace de YouTube para este video. La primera pregunta: ¿de qué manera se le puede suministrar agua para el curado al concreto? ¿En cuánto tiempo el concreto alcanza la resistencia máxima? ¿Por qué es importante curar el concreto y cuántas veces al día se debe hacer? ¿Por qué el agua es mejor que los aditivos para el proceso de curado? Esas 4 preguntas las podemos responder leyendo bien la guía y mirando el video. Es muy importante mirar el video donde se explica
todo lo que hemos visto sobre el curado del concreto. Estas recomendaciones van bien explicadas en el video y leer bien la guía. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.